Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Estamos aproximándonos al término del estudio de este importante capítulo 4 que hemos venido considerando de la primera carta a los Corintios. Podemos recordar que en el capítulo 4 de esta carta hemos sido testigos del ejemplo de Pablo, un ejemplo que nos enseña a no envanecernos. Este mismo capítulo 4 lo hemos dividido, hermanos, en tres secciones importantes. Desde el verso 1 al verso 5, la Escritura presenta el juicio o examen en cuanto a nuestras propias personas, en el ejemplo mismo de los apóstoles. Como segundo punto, podemos considerar la comparación entre la manera de vivir de Pablo y de los corintios. Hemos estudiado ya desde el verso 6 al verso 13 ese impresionante y marcado contraste entre el sufrimiento de los apóstoles y la forma de vivir cómoda, ausente de sufrimiento por causa del Evangelio en cuanto a los corintios. Y finalmente podemos considerar un tercer punto, donde el apóstol presenta lo que podríamos llamar las amonestaciones de un padre espiritual hacia sus hermanos amados los corintios. Este punto lo vamos a considerar a partir del verso 14 hasta el verso 21, que constituirían, hermanos, el fin de este estudio en el capítulo 4 de esta carta. Entonces, a partir del verso 14 hasta el 21, hermanos, vamos a considerar entonces las amonestaciones de un padre espiritual a sus hijos amados los corintios. Pablo en esta sección da una final amonestación a los creyentes acerca de la cuestión de las divisiones. Consciente de que había estado empleando la ironía, explica que no lo ha hecho así para avergonzar a los cristianos, sino para amonestarlos como a hijos suyos amados. No era motivado por la amargura que hablaba así, sino por un sincero interés en su bienestar espiritual. Como un padre tierno que se ocupa de la educación de sus hijos, quería llevarlos a hacerlos conscientes de cuán falsa era la senda que sus corazones habían tomado, siguiendo la mentalidad presuntuosa y orgullosa del mundo, buscando aún en el servicio y la proclamación del Evangelio una excelencia que dejaba afuera la gloria de Dios y su poder contenido en la palabra de la cruz. Es así entonces, hermanos, como en el capítulo 4, verso 14, Pablo dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. De este verso entonces podemos tomar el ejemplo de Pablo en que lo que digamos no debe ser para avergonzar a alguien, sino para amonestarles o amonestarlos para vivir una vida que agrade al Señor. Se ha dicho que Dios sabe humillar a alguien sin avergonzarlo. De todas maneras, la forma de vida de los apóstoles en tal contraste con la arrogancia y autoimportancia que nos damos y nuestro pobre nivel de entrega al Señor es un motivo real para avergonzarnos y sentirnos pequeños ante tanta pobreza nuestra en muchos aspectos. Si Pablo no ha tenido esa intención, la intención de avergonzarlos meramente, sería bueno que nosotros nos avergonzáramos realmente por nuestra salud espiritual, si no corresponde a lo que el Señor realmente merece de parte de nosotros. Pablo dice: sino para amonestaros como a hijos amados. Esta es la primera vez que Pablo se dirige así a los hermanos en Corinto. A los hijos amados no se les trata de una forma en que se avergüencen. El amor hacia ellos evita eso. Fieles son las heridas del que ama, dice el proverbio. Pablo realmente amaba a los corintios, y su tono severo e irónico tenía como razón principal el sincero amor. Los corintios eran los amados hijos en la fe de Pablo. Los amados hijos en la fe. Cuando le hablamos a alguien del Evangelio y tenemos el gozo de guiarlos a la fe en Cristo, en cierto modo los convertimos en un padre espiritual en la vida de ellos.
de los nuevos creyentes. Esto, por supuesto, no nos da ninguna autoridad especial sobre la fe de ellos, pero sí crea una relación especial que Dios puede utilizar para ayudarles a crecer. La iglesia local es la familia de Dios, que ayuda a que los creyentes recién nacidos se desarrollen espiritualmente. En el verso 15, hermanos, el apóstol Pablo dice, capítulo 4, verso 15, dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aunque tengáis 10.000 años en Cristo, dice el apóstol. También se puede expresar de la siguiente manera, aunque tengáis incontables tutores. Los ayos, como sabemos, eran personas que cuidaban, guiaban e instruían a los niños hasta que tuvieran la mayoría de edad. Pablo usa el término paidagogo, del cual proviene la palabra pedagogo o pedagogía, palabras que conocemos. En la cultura griega un pedagogo era un esclavo doméstico o una persona libre que llevaba y traía a la escuela a los niños, a los hijos de padres pudientes. Se le nombraba como el tutor o curador del niño en materias de buena conducta. Estos ayos o pedagogos tenían la autoridad para regañarlo si fuese necesario, para cuidarlo de peligros y de malas compañías, y para despertar un interés en ellos en cuanto a la educación, en los ámbitos de la gramática, la dicción y también la forma de expresarse, ciertas normas de urbanidad. Ellos ayudaban al niño a hacer sus tareas y lo cuidaban si estaba enfermo y velaban también por él hasta la adolescencia. Al ser ayos en Cristo, los corintios, Pablo no está subestimando la enseñanza de otros hermanos en beneficio de los corintios, sino que usa una figura literaria llamada hipérbole, que pareciera ser una exageración, pero la hipérbole marca el inmenso contraste entre los tutores, cualquiera sean ellos, y los padres en la fe. No hay relación, o no debiera haber más relación, una relación más estrecha que la relación entre padres e hijos, mucho más en el ámbito de la fe. Pablo dice, no tendréis muchos padres. Muchos otros podrían acudir a enseñarles, pero ninguno tendría la misma tierna solicitud por ellos, como aquel que les había señalado al Cordero. Que aunque un padre empleara un pedagogo, de todas formas, el padre nunca dejaba de estar al mando de la educación de sus hijos. El padre siempre debiera estar más cerca del hijo que un tutor o pedagogo. Pablo entonces, hermanos, lo reiteramos, sin despreciar el ministerio de otros hermanos, nos recuerda que algunos pueden dedicarse al servicio cristiano sin un genuino interés personal en los santos, que debiera ser el rasgo característico de aquellos que llevan un alma a Cristo. Pablo dice entonces, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. No hay duda que Dios usó a Pablo para que los corintios nacieran de nuevo, según consigna Hechos capítulo 18. A base de eso había un lazo especial entre ellos. La forma de tener hijos espirituales es por medio del Evangelio, también por medio del discipulado personal con un hermano. Notemos también que fue en Cristo Jesús. Pablo dice, yo os engendré por medio del Evangelio en Cristo Jesús, es decir, bajo la dirección y el poder de Él y por medio del Evangelio. De esta manera, sin estas dos condiciones, el Señor y el Evangelio, el yo de Pablo, que es muy enfático en este texto, sería una declaración de mero orgullo humano. Pero Pablo recuerda las condiciones para la salvación del pecador, la fe en Cristo, por medio del Evangelio. Pablo así se asegura que él fue inicialmente y simplemente el instrumento del Señor para la salvación de ellos. Surge la pregunta entonces, hermanos, ¿cuántos hijos espirituales tendremos nosotros? Es una pregunta digna de ser planteada en cuanto al beneficio espiritual que nuestras vidas
Nuestra relación con el Señor implica para otros. No había iglesia en Corinto antes de que Pablo llegase. Así que aún la segunda generación de creyentes de la iglesia era el resultado del ministerio eficaz del apóstol. Pablo plantó la iglesia y Apolos ayudó en su edificación, y otros hermanos más. Pedro seguramente ministró en Corinto, aunque las escrituras no aclaran de qué manera lo hizo. A lo mejor Pedro nunca estuvo personalmente en Corinto, sino que otros maestros de Jerusalén habían ministrado allí como representantes de Pedro. Cabe esa posibilidad también. Pero finalmente el obrero del Señor tiene el privilegio de traer a la vida por medio del Evangelio a otros y establecer ese lazo tan especial en el ámbito espiritual. Los hijos de Dios necesitan el ministerio de diferentes maestros, pero nunca deben olvidarse del Padre espiritual que los guió a Cristo. Finalmente el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 16 dice: hermanos, por tanto, os ruego que me imitéis. La razón por que debían imitar a Pablo los corintios es porque él era su padre, el Padre espiritual en Cristo. Lo más natural para un hijo es imitar a su padre. Y es así también en lo espiritual. Los últimos 4 capítulos, hermanos, que hemos venido estudiando, han demostrado la conducta de Pablo como un siervo de Dios. Él deseaba que todos los convertidos por su servicio crecieran espiritualmente, así como él crecía imitando a Cristo. En Gálatas 2:20, Filipenses 1:21, textos que ustedes mismos pueden corroborar, el apóstol enfatiza la necesidad de que le imiten a él como él imita a Cristo. Lo que Pablo buscaba era que hubiera un cambio en la vida de los creyentes en Corinto. Por eso había hecho un contraste, ha venido haciendo un contraste entre la vida de él y la de los corintios. Y ahora exhorta a que sus vidas sean como la de él y los otros apóstoles. Es más fácil, hermanos, seguir el ejemplo de alguien que uno ha conocido personalmente. Alguien ha dicho que mientras más cercana sea la relación entre padre e hijo, más similitudes se pueden encontrar entre ambos. Por supuesto que el fundamento de esta íntima relación es el amor. Pablo muestra su amor por su prole espiritual, llamándoles hijos amados en el verso 14. Pablo termina diciendo: os ruego que me imitéis. Ninguna arrogancia espiritual incita a las palabras de Pablo aquí. Su paternidad espiritual proveía base para que sus hijos en el Señor lo emularan, lo imitaran, siguieran su buen ejemplo, imitando al Señor también. Bueno fuera entonces, hermanos, que nosotros también vivamos de tal forma que podamos decirles a otros creyentes que nos imiten. La conciencia de Pablo estaba limpia en cuanto a todo lo que él hacía. Debían imitarle en su amor y servicio infatigable por sus hermanos. Que nosotros también vivamos una vida totalmente entregada al Señor, de tal forma que podamos poner nuestra vida como un ejemplo también para otros. Que el Señor nos ayude en este buen propósito y que les bendiga ampliamente en este día. Cual las estrellas que por la mañana siempre se pierden del sol al fulgor, pasar quisiera yo así de este mundo, bien recordado por obras de amor. Sí, recordado, bien recordado por obras de amor, pasar quisiera yo así de este mundo, bien recordado por obras de amor. En la cosecha que obreros recogen, se olvidará la pasada labor. No, pues cuando ellos los campos despojen, se acordarán de mis obras de amor.
Sí, recordado, bien recordado por obras de amor. Pasar quisiera yo así de este mundo, bien recordado por obras de amor. Toda verdad en la vida sembrada, cual la semilla del buen sembrador, ha de quedar y la vida pasada se acordarán de mis obras de amor. Sí, recordado, bien recordado por obras de amor, pasar quisiera yo así de este mundo, bien recordado por obras de amor. Muy pronto vienen las nubes del cielo para buscar a su iglesia el Señor, y a todo siervo que fiel se ha mostrado, Él premiará por sus obras de amor. Sí, recordado, bien recordado por obras de amor, pasar quisiera yo así de este mundo, bien recordado por obras de amor.